Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las informaciones. Vamos a comenzar con el repaso de los temas más importantes de las últimas horas. Que corresponden al gobernador se le están violando los derechos a la vida. Y desde Santa Cruz, asambleístas de Creemos están haciendo un reclamo oficial porque dicen que se estarían vulnerando los derechos de Luis Fernando Camacho. Presentamos los principales titulares en Latitud Bolivia. Sin su consentimiento o sin su autorización. Estaremos abordando este tema, pues no solamente los asambleístas de Creemos se han expresado por la salud de Camacho, sino también una de sus familiares, quien dice sentirse bastante preocupada por esta situación. A la familia y a la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho quisieron establecer y montar una junta médica sin darnos los nombres de los médicos, las acreditaciones y quienes iban a ingresar. Es importante recordarle al gobierno. Estaremos hablando acerca de la controversia que se ha generado a nivel nacional, sobre todo luego de que el gobierno no pudo atrapar a Marcet. En esta oportunidad, el diputado evista Héctor Arce culpa al ministro de Gobierno. A los peces gordos. Lo único que pesca Eduardo del Castillo. Vamos a estar hablando sobre la reacción de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien ha expresado el criterio del presidente Luis Arce Catacora sobre este tema. Lucha contra el narcotráfico, sabemos que es un delito transnacional que por supuesto... Estaremos hablando acerca de las acciones que asumirían algunos maestros con respecto a los exámenes que se dieron en pasadas semanas. Cuando se han tomado en cuenta preguntas que no estaban dentro de la convocatoria, hemos podido ver que hay unas de 5 a 10 preguntas con respuestas erróneas por parte del Ministerio de... Carlos Romero ha preparado toda su artillería en contra del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. ¿Saber qué va a hacer esta tarde? Pero si yo estoy 3 días o 4 días antes, sé lo que ha hecho hace 3 días o una semana, estoy perdido. ¿No es cierto? En el Poder Legislativo, algunos parlamentarios dicen que cumplieron con su labor intentando que se lleve adelante en esta gestión las elecciones judiciales. El grupo de asesores sea un grupo de alto nivel y un grupo que esté conformado por las 15 universidades. Gobernador del Departamento de La Paz, Santos Quispe, ve muy complicada la posibilidad de que tengamos elecciones para elegir nuevas autoridades en el Poder Judicial en la presente gestión. Consenso, la Asamblea Nacional, en la cual ellos son los culpables por no entrar a un consenso adecuado, ¿no? Y por culpa de ellos, nosotros, la justicia está... En el CEGIP no saben explicar cómo se habrían dado varias identificaciones a una persona que es buscada por la policía. Legalmente, la primer biometrizada tiene que haber... Algunos parlamentarios de la oposición dicen que los cambios en el país se lograrán solamente cuando se logre ganar las elecciones del año 2025. ¿Quién cree en la policía? ¿Quién cree en el CEGIP? ¿Quién cree en el padrón electoral? El problema es que como el gobierno ha hecho de la mentira, de la trampa, del... Instituto Boliviano de Comercio Exterior dice que el gobierno debería de concentrarse en la búsqueda de fuentes energéticas alternativas. Tiene que ver con la no discriminación. Es obviamente un tema de índole jurídico, pero también económico, que nos debe llevar a pensar a los bolivianos cuán sostenible es la subvención a los combustibles. Creo que está llegando la hora, no solo por este reclamo. Y en varias regiones del país han comenzado los actos conmemorativos al 6 de agosto. En La Paz se ha llevado adelante un desfile provincial. Vamos a estar con más detalles más adelante, pero también escucharemos el criterio de Juan Carlos Guarachi, quien niega las acusaciones en el sentido de que habría tenido un acuerdo con el gobierno de Yanine Áñez. ¿No? Entonces, no saben cómo manchar la gestión del trabajo que hemos realizado, no de ahora, desde que hemos llegado acá a la central obrera. El pueblo sabe
el pueblo es consciente de la lucha que hemos hecho. Luego del desafío que realizó el exministro de Gobierno Carlos Romero Eduardo del Castillo, estaremos escuchando la respuesta del ministro del Castillo. Para desviar la atención del tema de fondo. Finalmente, ante esta incapacidad suya... Amigos, quédense con nosotros, estaremos presentándoles estas y otras informaciones. Como siempre, arrancamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia. Que por ley le corresponden al gobernador, se le están violando los derechos a la vida y los derechos a la salud, porque claramente en el artículo... Varios asambleístas de la agrupación Creemos han mostrado su molestia porque dicen que se estarían vulnerando algunos derechos fundamentales del gobernador del departamento de Santa Cruz. Pues recordemos que en las últimas horas se ha conocido que se estaría procurando realizar un análisis a la situación de salud de la autoridad de Santa Cruz. Sin embargo, no se habría logrado consentir de parte no solamente de Camacho, sino también de sus familiares tal situación. En este sentido, se han expresado varios miembros del partido de Luis Fernando Camacho, como también algunos familiares del mismo. Estaremos escuchando a continuación cuál es el criterio de uno de los familiares de Camacho que reclamaba precisamente por la situación y culpaba al gobierno y concretamente también al director de régimen penitenciario con respecto a lo que podría ocurrir con la salud de Luis Fernando Camacho. Al gobernador se le están violando los derechos a la vida y los derechos a la salud, porque claramente en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado establece que... Es importante recordarle al gobierno de Bolivia que tenemos una constitución política que protege los derechos de las personas, y una persona, según el artículo 44 de la Constitución Política del Estado, no puede, sin su debido derecho, no puede ser atendido si él no ha dado su aceptación. Es el criterio de la prima de Camacho. Sin embargo, su abogado defensor aseguró que presentaron los recursos legales para evitar que una junta médica pueda revisar al gobernador del departamento de Santa Cruz. Estaremos con más detalles de esta información más adelante. Sin embargo, en ese departamento han surgido algunas fricciones entre el vicegobernador y el partido de Luis Fernando Camacho. El vicegobernador del departamento de Santa Cruz, Mario Aguilera, le dijo a Luis Fernando Camacho que no es un títere de nadie, ni del movimiento al socialismo, ni de la agrupación Creemos. Pues recordemos que el asesor de la gobernación del departamento de Santa Cruz, Efraín Suárez, había señalado que Mario Aguilera era una parte importante para desbancar a Luis Fernando Camacho. En este marco también se ha expresado Marinkovic, quien ha señalado que han recibido algunas amenazas para que pueda renunciar. Estamos hablando de Zvonko Matkovic, quien ha reiterado su preocupación porque dice que habrían sido amedrentados por algunos ministros en la procura de que pueda presentar su renuncia Camacho para que Aguilera ocupe la gobernación de Santa Cruz. Hablan de un contubernio con el movimiento al socialismo. Cambiamos de tema, ordenan la aprehensión de Diego Alba, hermanastro de Sebastián Marcet. Vamos a escuchar qué es lo que decían las autoridades de la policía boliviana al momento de brindar un informe de los operativos que se realizaron en las últimas horas. De los inmuebles intervenidos en la calle Davias, número 25, Quipetrol, y el inmueble calle Bolívar y Quijano. Es importante establecer que el día de ayer, en este proceso investigativo,
También hemos identificado al señor que responde al nombre de Diego. A ver, espérenme. Al hermanastro de Sebastián Marcel. Resultado del análisis telefónico y secuestro. Luego de algunas indagaciones de parte de las autoridades, se habría determinado que el hermanastro de Marcel tenía varias identidades, como se pudo corroborar al momento de la revisión de varios allanamientos y por tanto de documentación. Sin embargo, desde algunas esferas del movimiento al socialismo han echado un grito al cielo y han culpado al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo por esta situación. Y su viceministro Jaime Mamani son ispis, esos pescaditos chiquititos, ¿no? Eso es lo único que pescan. De esta manera, el diputado Héctor Arce cuestionaba la labor del ministro de Gobierno, concretamente en estas investigaciones. También se ha expresado en la misma medida el exministro de Gobierno, Carlos Romero. Lo que ha hecho hace 3 días o una semana, estoy perdido. ¿No es cierto? Y lo que se está revelando es que señores están perdidos porque hicieron muy mal un operativo de inicio. Después lo incorporaron a Aguilera ante su desesperación. Y tuvieron... de un hombre que está fugado. El alcalde de La Paz, Iván Arias, ha señalado que debería de tratarse el tema con mayor precaución. Siguen fuera y haciendo de las suyas. Entonces, el gobierno tiene la obligación de cazar a este tiburón. Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha negado de que su cartera hubiera dado cualquier protección a Marcel. El Ministerio Público ha procedido a realizar los allanamientos en días anteriores al día de hoy. Por tanto, no tenemos nada que esconder y aquí vamos a seguir trabajando, caiga quien caiga. Y en las últimas horas se ha podido observar un incidente entre una alta autoridad de la policía y un periodista. Es ilícito, hermano. Te aprendo, te arresto y te someto a la justicia. En el caso, yo no soy policía. No, pero eres periodista. Sí, pero yo soy policía, eres periodista. Las asociaciones de periodistas han expresado su preocupación porque dicen que este tipo de incidentes se están multiplicando. No, escúchame, mi hermano querido. Yo te estoy respondiendo de manera directa. Cambiamos de tema. Juan Carlos Huarachi ha negado cualquier cooperación con el gobierno de Yanine Áñez. La gestión del trabajo que hemos realizado, no de ahora, desde que hemos llegado acá a la central obrera boliviana. El pueblo sabe. El pueblo es consciente de la lucha que hemos emprendido en varias de las reuniones que hemos aperturado a nivel nacional. Y en la sede de gobierno en esta jornada se han llevado a cabo varios desfiles que colapsaron el centro de la ciudad. Los actos conmemorativos al 6 de agosto se desarrollaron en pleno centro de la ciudad de La Paz. Allí estuvieron presentes estudiantes de las 20 provincias. Según se ha conocido, es la primera vez que se realizaría un acto de estas características. Yungas están aquí, por lo menos tenemos alrededor de 40 unidades educativas y la ciudad de La Paz también y la ciudad del Alto, pero de cada ciudad por lo menos tenemos de la ciudad de La Paz y la Alto. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ha señalado que las últimas denuncias que circulan a través de las redes sociales preocupan al presidente Luis Arce Catacora. Las instancias correspondientes de lucha contra el narcotráfico. Sabemos que es un delito transnacional que por supuesto cuesta como muchísimo en los países luchar contra el narcotráfico. Pero para el diputado Roca de Comunidad Ciudadana es preciso que en el país exista un cambio de gobierno. Del gobierno. Ya esa es, digamos, la sabiduría de estos preceptos constitucionales que además se dan en todo el mundo. El gobierno los viola sistemáticamente, nombra a dedo a sus partidarios, a masistas, que además... Vamos a más informaciones. Maestros están preocupados por la evaluación que se realizó. Dicen que solicitarán una auditoría interna y externa al proceso. Que apruebe la menor cantidad de maestros y nosotros descalificamos y reprochamos la
las declaraciones que ha hecho el ministro Edgar Pari indicando que el maestro es chanchullero, cuando se han tomado en cuenta preguntas que no estaban dentro de la convocatoria. Hemos podido ver que hay unas de 5 a 10 preguntas con... Esa es la preocupación de los educadores. Vamos a más informaciones. Dictan detención domiciliaria para Guillermo Parada, acusado por el caso Ítems Fantasmas. El Instituto Nacional de Estadísticas dice que datos cruceños tienen una sobreestimación exagerada del número de habitantes. Pues recordemos que en los últimos días el Instituto Cruceño de Estadísticas presentó resultados en los cuales se hacía una apreciación de aproximadamente 4 millones de habitantes en el departamento de Santa Cruz. Determinan cuarto intermedio en el bloqueo de Portachuelo hasta el día lunes. Las autoridades del Ministerio de Trabajo confirman que el feriado por el aniversario de Bolivia se traslada del domingo al día lunes. Y Marcelo Claure ha señalado que para el 2025 Bolívar jugaría en su propio estadio. Henry Nina ha declarado en las últimas horas que evalúa dejar el cargo de presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras y alistarse para trabajar con miras a las elecciones del año 2025. Tenemos más informaciones. El Senado posterga hasta el 8 de agosto el tratamiento de la ley para las elecciones judiciales. En este sentido, varios parlamentarios como Silvia Salame indicaron que habrían cumplido con su trabajo y el deseo finalmente era llevar adelante el proceso lo más antes posible. Públicas, que se incluya incluso a las universidades privadas, cosa que ni siquiera habíamos logrado con el doctor Alarcón en la comisión mixta. Por otro lado, se ha determinado... Para el gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, es bastante complejo que el proceso se lleve a cabo en la presente gestión. Nacional, en la cual ellos son los culpables por no entrar a un consenso adecuado, ¿no? Y por culpa de ellos, nosotros la justicia se está quedando postergada. La mayor parte por tanto del Evo y de tanto de Arce, porque ellos... No... Tribunal Supremo Electoral espera invitación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para evaluar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el reglamento y la convocatoria para la preselección de candidatos hacia las elecciones judiciales. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.